Al venir a Ruzafa desde el centro, el barrio empieza en una confluencia de calles un poco extraña y desmadejada, donde no hay dos paralelas, y que forma una especie de plaza. Una plaza que no tiene consideración de tal, pero a la que la gente del barrio sí que le ha dado un nombre, el Contraste. Nadie sabe realmente por qué se llamaba así. Alguien nos ha explicado que es porque aquí se contrastaban las pesas y medidas para ir al mercado de Ruzafa, que está justo ahí. Y así todas pesaban lo mismo. Muchos de los comercios que rodeaban este cruce se llamaban el Contraste. Antes esto era la droguería El Contraste. Antes esto era la sastrería El Contraste. Esto antes era la mercería El Contraste. Atención, porque aquí tenemos uno de esos carteles de los negocios que se llamaban El Contraste. Todos estos antiguos negocios con el nombre del Contraste, el único que sigue en pie es la buñuelería El Contraste, famosísima por sus churros y buñuelos artesanos durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué más secretos y curiosidades conoces de rincones de tu barrio?